Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a estudiar la unidad de concentración denominada normalidad del tema de soluciones químicas. La normalidad es una unidad de concentración que se denomina como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución y se expresa entonces mediante la siguiente ecuación: como normalidad n igual al número de equivalentes gramos de soluto sobre el volumen de la solución en unidades de litros. En esta expresión tenemos entonces que n mayúscula indica la normalidad, el número de EQ raya G STO es el número de equivalentes gramos de soluto y V sub SLN es el volumen de la solución que está dado en litros. Veamos entonces cómo se determina el número de equivalentes gramo para el soluto. El número de equivalentes gramo para el soluto es igual al producto del número de moles del soluto por los equivalentes gramos del soluto. Entonces en esta expresión tenemos que n minúsculas son las moles del soluto y e mayúsculas son los equivalentes gramos del soluto también. Tenemos entonces dos ecuaciones que se deben utilizar cuando consideramos a la normalidad como unidad de concentración. La ecuación 1 nos da la definición exacta de normalidad como igual al número de los equivalentes gramos del soluto sobre el volumen de la solución, en tanto que la ecuación número 2 nos indica cómo debemos determinar ese número de equivalentes gramos de soluto y nos dice que es igual a las moles del soluto por los equivalentes gramos del soluto. Veamos ahora cómo determinamos los equivalentes gramos del soluto. Para considerar el concepto de equivalentes gramos del soluto, debemos tener presente que este se aplica principalmente en las reacciones de sustitución y más específicamente en las reacciones de neutralización, que se pueden considerar como un tipo especial de reacciones de sustitución, y entre sales generalmente solubles para producir una sal insoluble. Si consideramos entonces las reacciones de neutralización, recordemos que en estas encontramos ácidos, bases y sales. Vamos a definir entonces el valor de E, es decir, de los equivalentes gramos del compuesto, según tengamos ya sea un ácido, una base o una sal. El valor de los equivalentes gramos del soluto cuando este es un ácido, decimos que es el número de hidrógenos H que son reemplazados en la reacción de neutralización. Por ejemplo, para un ácido como el HCl, el valor de E corresponde a 1, ya que en una reacción de neutralización total se reemplazarían únicamente un solo hidrógeno, y para el caso por ejemplo del H2SO4 ácido sulfúrico, el valor de E es igual a 2 porque se reemplazarían los dos hidrógenos que tiene este compuesto. O en el caso por ejemplo del ácido fosfórico H3PO4, el valor de E será igual a 3 si este compuesto está presente en una reacción de neutralización total. Determinemos ahora el valor de los equivalentes gramos del soluto cuando tenemos una base. Decimos que para una base el valor de E corresponde al número de grupos hidroxilo que están presentes en la molécula, siendo esos grupos hidroxilo los correspondientes a la unión entre oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, si tenemos hidróxido de sodio NaOH, el valor de E corresponde a 1 en caso de que este compuesto se presente en una reacción de neutralización total, porque contiene un solo grupo hidroxilo. El valor de E para un compuesto como el CaOH2 hidróxido de calcio es igual a 2, ya que en una reacción de neutralización total se reemplazarían los dos grupos OH o grupos hidroxilo. De forma similar, para el hidróxido de aluminio, AlOH3, el valor de E va a ser igual a 3 en una reacción de neutralización total. Y por último, para las sales decimos que el valor de E
es igual al número total de cargas positivas debidas o que están presentes en el metal de la sal. Por ejemplo, si tenemos una sal como cloruro de sodio NaCl, la carga del sodio, que es el metal, es más 1. Por tanto, el valor de E corresponde a la unidad. Si tenemos una sal como el cloruro de magnesio, MgCl2, el número de oxidación del magnesio es 2, por tanto, el valor de los equivalentes gramo para el cloruro de magnesio es igual a 2, debido a la carga del magnesio. De forma similar, para un compuesto como el sulfato de aluminio, Al2SO4-3, el aluminio presenta una carga de más 3, por tanto el valor de los equivalentes gramo para el sulfato de aluminio es igual a 3. Teniendo claros estos conceptos, vamos a resolver ahora un ejemplo referente a la unidad de concentración normalidad. El presente ejemplo sobre normalidad dice lo siguiente: calcular la normalidad de una solución preparada al disolver 0,10 moles de AlOH3 hidróxido de aluminio en agua hasta ajustar un volumen de 0,20 litros de solución. Para el cálculo del equivalente gramo se asume que se utilizará para una reacción de neutralización total. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Debemos tener presente que el soluto va a corresponder al hidróxido de aluminio AlOH3, ya que este es disuelto en agua, el cual es el solvente universal. Es decir, que en toda solución donde esté presente el agua siempre va a ser el solvente. Nos indican que las moles de soluto disuelto son 0,10, entonces N es igual a 0,10 moles de soluto, y que el volumen de la solución V sub SLN es igual a 0,20 litros. Primero debemos determinar los equivalentes gramo del compuesto, es decir, el valor de E para esta solución. Observemos que tenemos una base denominada hidróxido de aluminio, que se va a utilizar para una reacción de neutralización total. Si la reacción es de neutralización total, es porque los tres grupos hidroxilo van a ser sustituidos. Además, la carga que presenta el aluminio es de más 3, por tanto, decimos que el valor de E para este compuesto es igual a 3 equivalentes gramo del compuesto, es decir, del soluto, por las moles del soluto, siendo el soluto hidróxido de aluminio. Tenemos entonces que el valor de E es igual a 3 equivalentes gramo del soluto sobre mol del soluto. Y con este valor vamos a determinar el número de equivalentes gramo del soluto. El número de equivalentes gramo del soluto es igual a las moles del soluto por los equivalentes gramo. Sabemos que las moles son iguales a 0,10 mol de soluto y multiplicamos por los equivalentes gramo del soluto, que son 3. Cancelamos las unidades de moles de soluto y tenemos que el número de equivalentes gramo de soluto es igual a 0,1 por 3, lo que nos da 0,3 equivalentes gramo del soluto. Con estos equivalentes gramo de soluto vamos a determinar entonces la normalidad, ya que conocemos cuánto es el valor del volumen de la solución y podemos aplicar directamente la ecuación número 1. Tenemos que la normalidad es igual al número de equivalentes gramo de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Vamos a reemplazar estos valores y tenemos que la normalidad es igual a 0,30 equivalentes gramo de soluto, todo esto sobre un volumen de 0,20 litros de solución. Resolviendo la operación indicada tenemos que la normalidad es igual a 1,50 equivalentes gramo del soluto por litro de solución. Este valor obtenido corresponde entonces a la respuesta esperada, y como respuesta podemos
escribir que la concentración de la solución es 1,5 normal. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial sobre la unidad de concentración normalidad. Te invito a que sigas estudiando con nuestros video tutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.